Los hechos se centran en torno a un empleado del gobierno estadounidense llamado Phil Schneider. I feel directly imperiled not to tell anybody about, so that's why I'm here telling you. In doing so, I am breaking my security oaths. I am also guilty of breaking major federal law. How long I'll be able to do this is anybody's guess. Phil Schneider era geólogo e ingeniero de estructuras. Trabajó en muchas DUMBS, bases militares subterráneas. En 1979 a Schneider lo asignaron a la construcción de una de esas bases para el gobierno en la zona sur de Dulce, cerca de la base aérea de Kirtland. Mientras excavaban en el terreno, las brocas se rompían sin cesar, como si chocasen contra material reforzado. Al final, Schneider bajó al pozo para investigar. Cuando Phil bajó al pozo, dice que se encontró en una estructura subterránea preexistente. Tal y como dijo, lo bajaron en una jaula. We found ourselves amidst a large cavern that was already full of outer space aliens, otherwise known as large graves. Imagínenselo. Phil Schneider baja a un pozo y se encuentra en una estructura subterránea bien construida y cara a cara con alienígenas. ¿Qué harían ustedes? Por instinto cogió su pistola. Llevaba una Walter PPK y disparó. Schneider continúa diciendo que se ve en medio de un tiroteo. 30 to almost 40 more came down there and they all got killed. Schneider dice que los extraterrestres agitaron la mano sobre su pecho y emitieron una especie de rayo láser, y que él salió despedido. Le atravesó la mano extendida y le abrió el pecho. I got shot basically here, and their kind of weapon wasn't really a gun-like thing. It burned a hole in me and it split my ribs apart. Un soldado apareció de pronto y sacrificó su vida al arrastrar a Phil hasta una jaula que lo subió a la superficie. ¿Se lo imaginan? Un tiroteo bajo tierra entre alienígenas y soldados humanos, y allí estaba Phil Schneider, un ingeniero atrapado en medio, y tiene las cicatrices que lo prueban. La historia de Phil Schneider hace surgir una pregunta. ¿Habrá bases secretas subterráneas que oculten vida extraterrestre y naves alienígenas? MUFON abre sus archivos para investigar. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Bases subterráneas. Al examinar los documentos del Hangar 1, empieza a surgir una posibilidad inquietante. Aunque tendemos a mirar al cielo en busca de indicios de ovnis y vida extraterrestre, tal vez también deberíamos mirar bajo tierra. Porque en los archivos de MUFON hay datos sobre bases subterráneas que pueden estar ocultando ovnis y actividad alienígena.
La historia de Phil Schneider puede sonar a ciencia ficción. Y durante 15 años guardó silencio. El contrato de Phil Schneider le prohibía hablar de su trabajo en público. Él sabía que si hablaba quebrantaría la ley y arriesgaría su propia vida. Pero creyó que debía dar a conocer esa información porque le importaba más su país que su propia vida. Los informes de MUFON revelan que en 1995, poco después de las declaraciones de Schneider, él sospecha que van tras él. Creía que agentes secretos y el gobierno querían matarlo para evitar que hablase de este tema. Una vez su coche perdió una rueda y volcó en la carretera. Phil descubrió después que alguien había cerrado una tuerca de la rueda. Y después, el 17 de enero de 1996, Phil Schneider aparece muerto en su apartamento de Oregón. La causa oficial de la muerte fue un ataque, pero cuando a su exmujer le negaron el acceso al cadáver, empezó a sospechar y exigió una autopsia a fondo. Esa autopsia cambiaría sustancialmente el informe inicial. Se supo que Phil tenía enrollado en el cuello un catéter de goma. La causa oficial de la muerte se cambió a suicidio, pero muchos creen, y entre ellos la exmujer de Phil, que lo asesinaron. La calificación oficial de la muerte de Phil Schneider sigue suscitando polémica, y algunos se preguntan si su muerte tendrá relación con que afirmase que hay alienígenas en bases subterráneas. Hay muchos que dicen que no hay nada de eso, aunque el radar indica que podría haberlo habido. Phil Schneider me parece interesante. Algunas de las cosas que dijo son difíciles de creer. Pero por otra parte, a ese hombre lo asesinaron. En mi opinión, no hay duda de que lo de Phil Schneider no fue un suicidio. ¿Y por qué querrían asesinarlo? No tiene sentido a menos que sus declaraciones fuesen ciertas. Pese a las dudas sobre las declaraciones de Phil Schneider, es cierto que hay una larga historia de bases subterráneas que se remonta a mucho tiempo antes. Los medios para crear una base subterránea o bajo el lecho marino existen hace mucho tiempo. Una historia que, según dicen, se remonta a la Segunda Guerra Mundial, a la época de la Alemania nazi. Se sabe que los alemanes tenían varios búnkeres subterráneos. Fueron los pioneros de la idea de las bases subterráneas. Y se cree que tenían un centro de investigación subterráneo en la Antártida. En los documentos del Hangar 1 figura la historia de una expedición naval estadounidense que se enfrenta a un ovni, y donde un almirante condecorado se ve obligado a batirse en retirada. Y aparece otro testigo que apoya lo declarado por Phil Schneider sobre una base alienígena bajo Dulce, Nuevo México. Los más de 70.000 expedientes que alberga el Hangar 1 se abren ahora por primera vez. Uno de ellos revela el increíble caso de Phil Schneider. Schneider dijo que había tenido un enfrentamiento violento con extraterrestres en una base subterránea secreta. En 1996, tras menos de un año de sus declaraciones, Schneider apareció muerto. ¿Es la base que él describió un caso aislado? ¿O habrá una red de bases por los Estados Unidos y el mundo entero? Los documentos de MUFON indican que la historia de las bases subterráneas se remonta a la época nazi y a la Segunda Guerra Mundial. Fueron los pioneros de la idea de las bases subterráneas. Se sabe que los alemanes tenían varios búnkeres subterráneos y se cree que tenían un centro de investigación subterráneo en la Antártida.
1946. La Marina estadounidense prepara una expedición a los fríos hielos de la Antártida. Hay rumores de que su objetivo secreto es investigar los restos de una base nazi. La expedición se denomina Operación High Jump. La Operación High Jump es un programa de la Marina estadounidense que se organizó tras la Segunda Guerra Mundial, y en ella se utilizaron varios portaaviones, buques, pequeños aviones bimotor que se llevaron a bordo de los buques y un contingente de 6.000 hombres. Según se cuenta, fueron allí en busca de los últimos restos de las tropas nazis. La Operación High Jump también está documentada por la KGB. Con la disolución de la Unión Soviética, la KGB publicó documentos antes secretos sobre los ovnis. Cuando salieron a la luz esos documentos rusos en 1991, se supo más sobre la expedición estadounidense a la Antártida. La Operación High Jump la organizó y dirigió el almirante Richard E. Byrd, un oficial naval estadounidense famoso por sus exploraciones polares. El almirante Richard E. Byrd era piloto y explorador polar. Sirvió en la Marina más de 20 años, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, e incluso poseía la medalla al honor. Byrd capitanea la mayor expedición que los estadounidenses hayan hecho a la Antártida. Pero cuando la flota de la Operación High Jump se acerca a la base alemana, se encuentran con algo más que nazis. Los espías soviéticos que vigilaron la Operación High Jump informaron en el documento desclasificado que un ovni salió del agua en un ángulo de 45 grados y voló a tanta velocidad que salió al momento del radio de 400 kilómetros que alcanzaba el radar. Y cuando regresó se entabló una batalla. En ella hubo bajas, y cuando los americanos se retiraron, la nave hizo otro tanto. Tras 6 semanas de misión, se canceló, lo recogieron todo y regresaron a los Estados Unidos. De no haberse retirado, la opinión de los de a bordo era que aquel ovni habría hundido la flota. Los informes contienen información adicional sobre el almirante Byrd y la Operación High Jump. Entre ella, informes de que el almirante habló con un periodista sudamericano sobre lo que había visto aquel día. Un periodista entrevistó al almirante Byrd, el cual le dijo que habría tenido que enfrentarse a un enemigo que podía viajar de polo a polo a una velocidad increíble. Señores, es una amarga realidad que, en caso de una nueva guerra, el territorio continental estadounidense podría ser atacado por naves que pueden volar de polo a velocidades increíbles. ¿Qué vio allí el almirante Byrd para que dijese que había una nave en forma de platillo que podía viajar de polo a una velocidad increíble? Su diario está custodiado en el Pentágono y no se permite que nadie lo vea. Al revisar ese episodio, resulta que cuando nuestra flota se acercó demasiado a esa base nazi, sufrió el ataque de un ovni. Solo podemos deducir que, por el motivo que sea, el ovni defendía esa base nazi. Desde la Segunda Guerra Mundial, hay rumores insistentes de que la Alemania nazi fue la primera nación que entabló una alianza militar con extraterrestres. De ser así, ¿pudo proporcionarles eso a los nazis armamento de vanguardia? Ahora se cree que los nazis trabajaron con tecnología de vanguardia, incluida la antigravedad, y algunos de esos recursos podían ser más avanzados que los de los estadounidenses. Hicieron todo tipo de experimentos biológicos con seres humanos, eso es bien sabido. Y también experimentos poco corrientes en el campo de la física. Algunos de ellos, al parecer, relacionados con los métodos de propulsión. Se habla de algo llamado Die Glocke, la campana, un artilugio que creaba una especie de campo electromagnético que al parecer podía jugar con la gravedad, con lo que es posible que pudiese levitar. No está claro si el caso del OVNI y la Antártida tienen relación con los nazis.
Pero ese curioso incidente no fue el único. De hecho, es idéntico a otros avistamientos de ovnis saliendo de bases submarinas, una de las cuales se cree situada muy cerca de los Estados Unidos. Hay informes documentados que indican que hay una base submarina cerca de la isla de Santa Catalina. Sabemos que la Marina estadounidense, a mediados de la década de 1960, le encargó a un dibujante que hiciese bocetos de una hipotética instalación situada bajo el lecho marino. ¿Existe una base submarina en la costa de California? Los archivos del Hangar 1 revelan lo que puede haber oculto allí. ¿Y hay acaso también otra base secreta subterránea oculta bajo el Aeropuerto Internacional de Denver? Los archivos de MUFON revelan que puede haber bases subterráneas por todo el planeta. Entre ellas, la que según algunos dicen fue una base nazi en la Antártida. Pero algunos de los informes más extraordinarios apuntan hacia los Estados Unidos, con una supuesta base submarina justo en la costa del sur de California. Hay varios informes bien documentados que indican que puede haber una base submarina cerca de la isla de Santa Catalina. Sabemos que la Marina estadounidense, a mediados de la década de 1960, le encargó a un dibujante que hiciese bocetos de una hipotética instalación situada bajo el lecho marino. No sabemos si se construyó o no, pero lo curioso es que no lo veían como un proyecto descabellado. El coste entraba dentro de sus medios. Era algo factible. Para tener una base submarina permanente y secreta, solo hay dos dificultades: conseguir oxígeno y energía. Y lo del oxígeno no sería difícil. Sabemos cómo extraerlo del agua, se lleva haciendo desde hace 50 años. Así pueden estar los submarinos nucleares sin emerger durante meses. El otro factor es la energía. Pero con una pequeña fuente de energía atómica, solucionado. O también se resuelve si puedes conseguir energía geotérmica de la Tierra. Hay informes de submarinistas y gente que en la costa de la isla de Santa Catalina han visto salir platillos voladores del mar, quedar suspendidos durante 60 segundos y luego echar a volar a gran velocidad. Hay testigos que vieron salir una nave del mar, que se quedó parada sobre el agua, luego lanzó varios platillos voladores pequeños y unos 60 segundos después la nave se sumergió. Y hay un largo historial de avistamientos OVNI en la zona de Santa Catalina. Los hay desde hace años. Un testigo dijo que iba en coche por la costa cuando vio un objeto grande, luminoso y cilíndrico. Lo observó y de repente se zambulló en picado en el agua. No hizo ningún ruido, ni una salpicadura. Y mientras se sumergía dejó una estela verde luminiscente. Misteriosos avistamientos ovnis siguen alimentando los rumores de una base submarina cerca de la isla. Pero algunas bases subterráneas no son ningún secreto, aunque su propósito puede no estar tan claro. La base subterránea estadounidense más conocida está dentro del Monte Cheyenne, en Wyoming. El complejo del Monte Cheyenne es un búnker nuclear creado durante la Guerra Fría. Se excavó en una montaña granítica. Se diseñó para aguantar una explosión nuclear de 30 megatones y ocupa más de 20.000 metros cuadrados dentro de la montaña. Al llegar al Monte Cheyenne, lo primero que ves es una carretera larga. Siguiendo por ella llegas a una puerta muy gruesa de acero, con placas de blindaje incrustadas en ella, y goznes de acero reforzado que podrían aguantar un impacto atómico directo sobre la propia montaña.
Por muchísimas fuentes sabemos que es descomunal y tiene una infraestructura propia. Las cámaras principales crean una retícula rectangular con varios edificios, cada uno de 3 plantas, que a su vez están comunicados por enormes túneles. Sé que pueden mantener una pequeña ciudad durante unos meses. Unas 300 personas pueden vivir allí durante 3 meses. El complejo del Cheyenne se construyó en un principio para ser uno de varios búnkeres subterráneos que asegurase el funcionamiento del país en caso de una catástrofe nuclear. Justo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense proyectó y desarrolló varias bases subterráneas importantes en prevención de un ataque nuclear. El complejo del Cheyenne posteriormente se empleó como base del NORAD para detectar todos los objetos que entrasen en el espacio aéreo estadounidense. Pero aún quedan preguntas sobre lo que de verdad ocurre allí. Esa base es perfecta para controlar la actividad OVNI. Tiene recursos para localizar misiles de procedencia externa y está bien dotada para detectar otras amenazas que provengan del espacio. La del monte Cheyenne es solo una de las muchas bases subterráneas conocidas. Pero los rumores y los relatos de testigos aumentan la especulación sobre la existencia de otras bases aún más secretas. Un piloto de una Cessna 172 dijo que vio que la vegetación y el suelo de la zona cercana se abría como una cremallera. Los documentos del Hangar 1 descubren más datos que sugieren que hay una red de bases subterráneas por los Estados Unidos. ¿Y hasta dónde está dispuesto a ir el gobierno para mantener ocultas esas bases y los secretos que contienen? Dentro del Hangar 1 hay documentos que sugieren que podría haber una red de bases secretas subterráneas por los Estados Unidos. Es más, el ejército estadounidense reconoce que las bases subterráneas, como la del monte Cheyenne, se crearon para defender el país en caso de una guerra catastrófica. Pero, ¿habrá también bases subterráneas ocultas al público? ¿Y son los recursos para ocultar esas bases mayores de lo que se pueda imaginar? Sobre 1972, el piloto de una Cessna 172 volaba no lejos del campo de pruebas de Aberdeen. Dijo que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia cerca de un camino de tierra. Y justo antes de aterrizar, afirmó que vio que la vegetación y el suelo de la zona cercana se abría como una cremallera. El suelo se movía y se separaba. Luego vio aparecer una especie de base subterránea, camuflada. Miró dentro y no dijo que vio platillos, pero sí que había una instalación subterránea. Es un caso sorprendente. Lo que ese piloto vio con sus propios ojos no puede negarse. ¿Se imaginan ver que el suelo se abre como una cremallera y deja a la vista una base subterránea? Es algo que nunca olvidarás y te hará preguntarte qué será aquello. Piensen en la utilidad de tener una base subterránea secreta. Estaría totalmente a salvo de cualquier curioso. Los informes de MUFON sugieren que en esas bases subterráneas también hay una compleja red de túneles enormes que comunican varias instalaciones de todo el país.
Sabemos algo por un ingeniero retirado de General Electric con décadas de experiencia. Dijo que participó en una operación subterránea en la que se remolcó un B-52 por un túnel desde la planta 42 a la base aérea de Edwards. Pero lo más interesante es que dijo que el túnel por el que iban estaba comunicado con otros 4 túneles y que 2 de esos túneles eran el doble de anchos que el suyo. Podían ponerse 2 B-52 en paralelo y aún quedaban casi 2 metros de espacio a cada lado. Eso ocurrió en 1992. Además de los enormes túneles, los documentos muestran informes sobre avanzados sistemas de transporte subterráneo que viajan a enorme velocidad. Otros informes indican que hay una red ferroviaria maglev de alta velocidad que usa no solo la levitación magnética, sino la opción reciente de extraer el aire del túnel y convertirlo en tubo al vacío, con lo cual se obtienen velocidades de más de 1000 kilómetros por hora. Un buen amigo mío, Tom Keller, investigador ufólogo, conocía a un ingeniero aeroespacial en Palmdale, California, donde Tom vive, y que trabajaba en el segundo. Allí bajaba en un ascensor hasta un túnel y luego lo llevaban a Nevada a trabajar. Y por la noche regresaba a la misma oficina como si nunca hubiese salido del segundo, California. Así que deberíamos preguntarnos por qué volamos en aviones que van a 600 y 800 kilómetros por hora, cuando podríamos no depender del clima y viajar a más de 1000 kilómetros por hora, y además hace décadas que es posible. ¿Existirá ese mundo secreto justo bajo nuestros pies? Los documentos de MUFON revelan que una posible base subterránea podría hallarse oculta bajo el Aeropuerto Internacional de Denver. El Aeropuerto Internacional de Denver es una mina para los aficionados a las conspiraciones. Hay rumores de que podría haber una base subterránea de inteligencia, un almacén alienígena, o vayan a saber qué. ¿Es posible que el Aeropuerto Internacional de Denver albergue una base subterránea ultrasecreta? En el interior del Hangar 1 hay documentos con información que dice que en los Estados Unidos hay una red de bases subterráneas comunicadas por enormes túneles y sistemas de transporte. Los informes también indican que no todas las bases están en zonas militares remotas. Una que ha suscitado bastantes rumores se dice que está oculta bajo el concurrido Aeropuerto Internacional de Denver. El Aeropuerto Internacional de Denver es un caso interesante que contiene detalles curiosos para los investigadores, con extraños protocolos de construcción para crear unas enormes instalaciones subterráneas inaccesibles. Te hace pararte a pensar si habrá algo más de lo que se ve. Me contaron una historia espeluznante sobre un hombre que cogió un ascensor para bajar al lavabo. Pulsó el botón y le pareció que estaba en el ascensor durante mucho tiempo. Al final, cuando las puertas se abrieron, llegó a un vestíbulo, con un pasillo largo. Pero no vio a nadie, ni oyó un ruido. Pero vio el letrero del cuarto de baño. Al entrar, vio unos urinarios enormes. Eran urinarios para caballeros, pero enormes, y estaban demasiado altos para que él pudiera apuntar. Así que dedujo que serían para alguien mucho más alto que un humano, y le entró el pánico. Volvió al ascensor y subió.
Hay muchos rumores de que allí podría haber una base de inteligencia o de almacenaje alienígena, o vayan a saber qué. El Aeropuerto Internacional de Denver es una mina para los aficionados a las conspiraciones. Ese aeropuerto tuvo unos sobrecostes millonarios y se acabó con años de retraso. Está en medio de la nada, no está cerca del centro de Denver, así que ¿qué sentido tiene? Hay rumores que apuntan a que ese aeropuerto internacional de Denver es una tapadera para una base subterránea que aún se está construyendo. Al parecer, a los obreros que trabajaron en su construcción solo los contrataban para un trabajo concreto. Luego los despedían y los sustituía otra persona. Así que nadie sabía bien qué se estaba haciendo allí. Yo diría que sí que oculta una base subterránea. Tenemos información de que existen 5 edificios separados comunicados por kilómetros de túneles que fueron abandonados por problemas arquitectónicos. Esas estructuras están todas bajo tierra y son inaccesibles al personal del aeropuerto. ¿Por qué? El motivo que dieron fue que estaban contaminadas por hongos y aún hoy son inaccesibles. Para más intriga, los documentos de MUFON también contienen teorías sobre las pinturas murales del aeropuerto, que pueden contener avisos gráficos sobre un posible futuro. Los extraños murales del Aeropuerto Internacional de Denver hacen surgir más preguntas que respuestas. Muestra la gran hecatombe de la Tercera Guerra Mundial. Se ve un tío como Darth Vader con una espada que está matando a una paloma. Y aún me pregunto qué querrá decir. Muestra alienígenas asesinos, niños abducidos. Es fácil interpretar que es un aviso de que los extraterrestres planean conquistar nuestro planeta. Ese polémico mural se ha retirado ya, pero las preguntas siguen vigentes. Si esas bases secretas subterráneas existen y ocultan pruebas sobre los ovnis y los extraterrestres, entonces puede que el relato de Phil Schneider sobre su enfrentamiento con alienígenas no sea tan disparatado. Phil Schneider baja a un pozo y se encuentra con una base subterránea bien construida y cara a cara con alienígenas. Los documentos de MUFON contienen el relato de otro testigo más, Thomas Castello, que también afirma tener pruebas sobre una base alienígena subterránea. Y al igual que la del relato de Phil Schneider, se encuentra también en Dulce, Nuevo México. Castello hizo fotos de la base subterránea. Y los informes revelan algo que puede ser aún más polémico. Una operación conjunta entre el gobierno y los extraterrestres. El enorme archivo de documentos del Hangar 1 revela datos de que puede haber una red de bases subterráneas secretas. Y que en alguna de esas instalaciones puede haber ovnis y extraterrestres. Los informes incluyen declaraciones de varios testigos oculares, además de la de Phil Schneider. Directly imperiled not to tell anybody about, so that's why I'm here telling you. Un año después de la declaración de Schneider apareció muerto en su apartamento. Aunque algunos cuestionaron lo dicho por Schneider, no es el único testigo que afirma haber estado en una base secreta subterránea situada en Dulce. En 1979, el mismo año en que Phil Schneider afirma que participa en un tiroteo subterráneo, otro empleado del gobierno, Thomas Castello, dice que también tiene información sobre la red de bases subterráneas de Dulce.
Thomas Castello empezó su carrera en el ejército. En 1971 le ofrecieron un puesto de alta habilitación de seguridad en la Rand Corporation. Esta, desde la Segunda Guerra Mundial, se dedica a la creación de bases militares subterráneas. Castello continúa su relato diciendo que trabaja en una base subterránea de Dulce, Nuevo México. Como experto en seguridad con amplio nivel de acceso, Castello podía acceder a bastantes niveles dentro de la base subterránea de Dulce. Lo que, según Castello, hay allí, lo deja atónito. Estaban haciendo varios experimentos sobre la energía áurica humana, viajes astrales o extracorporales y su manipulación, control mental avanzado y su aplicación, sobre reconocimiento, adquisición y transferencia memorística, manipulación de la materia, la clonación de embriones humano-alienígenas. Lo que supuestamente ve allí convence a Castello de hacerlo público. Dijo que había humanos encerrados en jaulas en un lugar de lo más horrendo. A Castello le dijeron que era para ayudar a enfermos mentales, pero cuando reconoció a alguien de su ciudad natal que había desaparecido sin explicación, supo que debía contarlo todo. ¿Hay alguna prueba de que eso sea cierto? Castello hizo fotos de la base subterránea y luego usó sus conocimientos sobre el dispositivo de seguridad para escapar con esas pruebas. Pero cree que uno de sus compañeros lo traicionó. Unos agentes del gobierno ya lo estaban esperando en casa. Cuando Castello llegó, le dijeron que no volvería a ver a su familia si no les entregaba los documentos que había robado. Y no tuvo más remedio que hacerlo. Thomas Castello ha desaparecido desde entonces, y su paradero también es desconocido. Pero dejó una recopilación de su relato, conocida como Los documentos de Dulce. Los documentos de Dulce afirman algo sorprendente, que el gobierno estadounidense trabaja en colaboración con los extraterrestres. Según Castello, era una base de mando conjunto estadounidense alienígena y la relación fue estrecha desde el principio. Los extraterrestres más avanzados estarían al mando. Que los alienígenas y las autoridades estadounidenses trabajan juntos y ni siquiera estamos nosotros al mando. Pensemos en lo que eso supone. ¿Qué nos parece que nuestro gobierno sepa esto y participe en esos experimentos? Phil Schneider, supuestamente asesinado. Thomas Castello, desaparecido sin dejar rastro. ¿Son coincidencias? ¿O es una campaña del gobierno para enterrar esos secretos ocultos bajo nuestros pies? Uno de los motivos de que Phil creyese que el ejército quería matarlo era que decía abiertamente que el ejército no solo sabía que existían los extraterrestres, sino que llevaba décadas trabajando con ellos. No obstante, las pruebas de la existencia de una base en Dulce, Nuevo México, aún no se han materializado. Hasta la fecha no hay una declaración oficial autorizada respecto a la existencia de una base subterránea en Dulce, Nuevo México. Aún así, hay muchos testigos que han visto helicópteros negros y otros vehículos extraños en la zona. Los datos de MUFON sobre las bases subterráneas y submarinas pueden parecer absurdos. Aún así, las declaraciones de testigos y los documentos desclasificados sugieren que pueden estar ocurriendo cosas increíbles bajo nuestros pies. Como mínimo, esos documentos hacen pensar que tal vez haya secretos subterráneos tan misteriosos como los ovnis que surcan los cielos. Que nadie lo vea.
Al revisar ese episodio, resulta que cuando nuestra flota se acercó demasiado a esa base nazi, sufrió el ataque de un ovni. Solo podemos deducir que por el motivo que sea, el ovni defendía esa base nazi. Desde la Segunda Guerra Mundial, hay rumores insistentes de que la Alemania nazi fue la primera nación que entabló una alianza militar con extraterrestres. De ser así, ¿pudo proporcionarles eso a los nazis armamento de vanguardia? Ahora se cree que los nazis trabajaron con tecnología de vanguardia, incluida la antigravedad, y algunos de esos recursos podían ser más avanzados que los de los estadounidenses. Hicieron todo tipo de experimentos biológicos con seres humanos, eso es bien sabido. Y también experimentos poco corrientes en el campo de la física. Algunos de ellos, al parecer, relacionados con los métodos de propulsión. Se habla de algo llamado Die Glocke, la campana, un artilugio que creaba una especie de campo electromagnético que al parecer podía jugar con la gravedad, con lo que es posible que pudiese levitar. No está claro si el caso del OVNI y la Antártida tienen relación con los nazis. Pero ese curioso incidente no fue el único. De hecho, es idéntico a otros avistamientos de ovnis saliendo de bases submarinas, una de las cuales se cree situada muy cerca de los Estados Unidos. Hay informes documentados que indican que hay una base submarina cerca de la isla de Santa Catalina. Sabemos que la Marina estadounidense, a mediados de la década de 1960, le encargó a un dibujante que hiciese bocetos de una hipotética instalación situada bajo el lecho marino. ¿Existe una base submarina en la costa de California? Los archivos del Hangar 1 revelan lo que puede haber oculto allí. ¿Y hay acaso también otra base secreta subterránea oculta bajo el Aeropuerto Internacional de Denver? Los archivos de MUFON revelan que puede haber bases subterráneas por todo el planeta. Entre ellas, la que según algunos dicen fue una base nazi en la Antártida. Pero algunos de los informes más extraordinarios apuntan hacia los Estados Unidos, con una supuesta base submarina justo en la costa del sur de California. Hay varios informes bien documentados que indican que puede haber una base submarina cerca de la isla de Santa Catalina. Sabemos que la Marina estadounidense, a mediados de la década de 1960, le encargó a un dibujante que hiciese bocetos de una hipotética instalación situada bajo el lecho marino. No sabemos si se construyó o no, pero lo curioso es que no lo veían como un proyecto descabellado. El coste entraba dentro de sus medios. Era algo factible. Para tener una base submarina permanente y secreta, solo hay dos dificultades: conseguir oxígeno y energía. Y lo del oxígeno no sería difícil. Sabemos cómo extraerlo del agua, se lleva haciendo desde hace 50 años. Así pueden estar los submarinos nucleares sin emerger durante meses. El otro factor es la energía. Pero con una pequeña fuente de energía atómica, solucionado. O también se resuelve si puedes conseguir energía geotérmica de la Tierra. Hay informes de submarinistas y gente que en la costa de la isla de Santa Catalina han visto salir platillos voladores del mar, quedar suspendidos durante 60 segundos y luego echar a volar a gran velocidad. Hay testigos que vieron salir una nave del mar que se quedó parada sobre el agua, luego lanzó varios platillos voladores pequeños y unos 60 segundos después la nave se sumergió. Y hay un largo historial de avistamientos OVNI en la zona de Santa Catalina. Los hay desde hace años. Un testigo dijo que iba en coche por la costa cuando vio un objeto grande, luminoso y cilíndrico. Lo observó y de repente se zambulló en picado en el agua.
No hizo ningún ruido, ni una salpicadura. Y mientras se sumergía dejó una estela verde luminiscente. Misteriosos avistamientos ovnis siguen alimentando los rumores de una base submarina cerca de la isla. Pero algunas bases subterráneas no son ningún secreto. Aunque su propósito puede no estar tan claro. La base subterránea estadounidense más conocida está dentro del Monte Cheyenne, en Wyoming. El complejo del Monte Cheyenne es un búnker nuclear creado durante la Guerra Fría. Se excavó en una montaña granítica. Se diseñó para aguantar una explosión nuclear de 30 megatones y ocupa más de 20.000 metros cuadrados dentro de la montaña. Al llegar al Monte Cheyenne, lo primero que ves es una carretera larga. Siguiendo por ella llegas a una puerta muy gruesa de acero, con placas de blindaje incrustadas en ella, y goznes de acero reforzado que podrían aguantar un impacto atómico directo sobre la propia montaña. Por muchísimas fuentes sabemos que es descomunal y tiene una infraestructura propia. Las cámaras principales crean una retícula rectangular con varios edificios, cada uno de 3 plantas, que a su vez están comunicados por enormes túneles. Sé que pueden mantener una pequeña ciudad durante unos meses. Unas 300 personas pueden vivir allí durante 3 meses. El complejo del Cheyenne se construyó en un principio para ser uno de varios búnkeres subterráneos que asegurase el funcionamiento del país en caso de una catástrofe nuclear. Justo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense proyectó y desarrolló varias bases subterráneas importantes en prevención de un ataque nuclear. La causa oficial de la muerte fue un ataque, pero cuando a su exmujer le negaron el acceso al cadáver empezó a sospechar y exigió una autopsia a fondo. Esa autopsia cambiaría sustancialmente el informe inicial. Se supo que Phil tenía enrollado en el cuello un catéter de goma. La causa oficial de la muerte se cambió a suicidio, pero muchos creen, y entre ellos la exmujer de Phil, que lo asesinaron. La calificación oficial de la muerte de Phil Schneider sigue suscitando polémica, y algunos se preguntan si su muerte tendrá relación con que afirmase que hay alienígenas en bases subterráneas. Hay muchos que dicen que no hay nada de eso, aunque el radar indica que podría haberlo habido. Phil Schneider me parece interesante. Algunas de las cosas que dijo son difíciles de creer. Pero por otra parte, a ese hombre lo asesinaron. En mi opinión, no hay duda de que lo de Phil Schneider no fue un suicidio. ¿Y por qué querrían asesinarlo? No tiene sentido a menos que sus declaraciones fuesen ciertas. Pese a las dudas sobre las declaraciones de Phil Schneider, es cierto que hay una larga historia de bases subterráneas que se remonta a mucho tiempo antes. Los medios para crear una base subterránea o bajo el lecho marino existen hace mucho tiempo. Una historia que, según dicen, se remonta a la Segunda Guerra Mundial, a la época de la Alemania nazi. Se sabe que los alemanes tenían varios búnkeres subterráneos. Fueron los pioneros de la idea de las bases subterráneas. Y se cree que tenían un centro de investigación subterráneo en la Antártida. En los documentos del Hangar 1 figura la historia de una expedición naval estadounidense que se enfrenta a un ovni, y donde un almirante condecorado se ve obligado a batirse en retirada. Y aparece otro testigo que apoya lo declarado por Phil Schneider sobre una base alienígena bajo Dulce, Nuevo México. Los más de 70.000 expedientes que alberga el Hangar 1 se abren ahora por primera vez.
Uno de ellos revela el increíble caso de Phil Schneider. Schneider dijo que había tenido un enfrentamiento violento con extraterrestres en una base subterránea secreta. En 1996, tras menos de un año de sus declaraciones, Schneider apareció muerto. ¿Es la base que él describió un caso aislado? ¿O habrá una red de bases por los Estados Unidos y el mundo entero? Los documentos de MUFON indican que la historia de las bases subterráneas se remonta a la época nazi y a la Segunda Guerra Mundial. Fueron los pioneros de la idea de las bases subterráneas. Se sabe que los alemanes tenían varios búnkeres subterráneos y se cree que tenían un centro de investigación subterráneo en la Antártida. ...1946... La Marina estadounidense prepara una expedición a los fríos hielos de la Antártida. Hay rumores de que su objetivo secreto es investigar los restos de una base nazi. La expedición se denomina Operación High Jump. La Operación High Jump es un programa de la Marina estadounidense que se organizó tras la Segunda Guerra Mundial, y en ella se utilizaron varios portaaviones, buques, pequeños aviones bimotor que se llevaron a bordo de los buques y un contingente de 6.000 hombres. Según se cuenta, fueron allí en busca de los últimos restos de las tropas nazis. La Operación High Jump también está documentada por la KGB. Con la disolución de la Unión Soviética, la KGB publicó documentos antes secretos sobre los ovnis. Cuando salieron a la luz esos documentos rusos en 1991, se supo más sobre la expedición estadounidense a la Antártida. La Operación High Jump la organizó y dirigió el almirante Richard E. Byrd, un oficial naval estadounidense famoso por sus exploraciones polares. El almirante Richard E. Byrd era piloto y explorador polar. Sirvió en la Marina más de 20 años, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, e incluso poseía la Medalla al Honor. Byrd capitanea la mayor expedición que los estadounidenses hayan hecho a la Antártida. Pero cuando la flota de la Operación High Jump se acerca a la base alemana, se encuentran con algo más que nazis. Los espías soviéticos que vigilaron la Operación High Jump informaron en el documento desclasificado que un ovni salió del agua en un ángulo de 45 grados y voló a tanta velocidad que salió al momento del radio de 400 kilómetros que alcanzaba el radar. Y cuando regresó, se entabló una batalla. En ella hubo bajas. Y cuando los americanos se retiraron, la nave hizo otro tanto. Tras 6 semanas de misión, se canceló, lo recogieron todo y regresaron a los Estados Unidos. De no haberse retirado, la opinión de los de a bordo era que aquel ovni habría hundido la flota. Los informes contienen información adicional sobre el almirante Byrd y la Operación High Jump. Entre ella, informes de que el almirante habló con un periodista sudamericano sobre lo que había visto aquel día. Un periodista entrevistó al almirante Byrd, el cual le dijo que habría tenido que enfrentarse a un enemigo que podía viajar de polo a polo a una velocidad increíble. Señores, es una amarga realidad que, en caso de una nueva guerra, el territorio continental estadounidense podría ser atacado por naves que pueden volar de polo a velocidades increíbles. ¿Qué vio allí el almirante Byrd para que dijese que había una nave en forma de platillo que podía viajar de polo a una velocidad increíble? Su diario está custodiado en el Pentágono y no se permite
Dulce, Nuevo México. Lugar donde ocurre un polémico incidente que según muchos puede implicar una conspiración secreta y un posible asesinato. Los hechos se centran en torno a un empleado del gobierno estadounidense llamado Phil Schneider. I feel directly imperiled not to tell anybody about, so that's why I'm here telling. In doing so, I'm breaking my security oaths. I am also guilty of breaking major federal law. How long I'll be able to do this, anybody's guess. Phil Schneider era geólogo e ingeniero de estructuras. Trabajó en muchas DUMBS, bases militares subterráneas. En 1979 a Schneider lo asignaron a la construcción de una de esas bases para el gobierno en la zona sur de Dulce, cerca de la base aérea de Kirtland. Mientras excavaban en el terreno, las brocas se rompían sin cesar, como si chocasen contra material reforzado. Al final, Schneider bajó al pozo para investigar. Cuando Phil bajó al pozo, dice que se encontró en una estructura subterránea preexistente. Tal y como dijo, lo bajaron en una jaula. We found ourselves amidst a large cavern that was already full of outer space aliens, otherwise known as large graves. Imagínenselo. Phil Schneider baja a un pozo y se encuentra en una estructura subterránea bien construida y cara a cara con alienígenas. ¿Qué harían ustedes? Por instinto cogió su pistola. Llevaba una Walter PPK y disparó. Schneider continúa diciendo que se ve en medio de un tiroteo. 30 to almost 40 more came down there and they all got killed. Schneider dice que los extraterrestres agitaron la mano sobre su pecho y emitieron una especie de rayo láser, y que él salió despedido, le atravesó la mano extendida y le abrió el pecho. I got shot basically here, and their kind of weapon wasn't really a gun-like thing. It burned a hole in me and it split my ribs apart. Un soldado apareció de pronto y sacrificó su vida al arrastrar a Phil hasta una jaula que lo subió a la superficie. ¿Se lo imaginan? Un tiroteo bajo tierra entre alienígenas y soldados humanos, y allí estaba Phil Schneider, un ingeniero atrapado en medio, y tiene las cicatrices que lo prueban. La historia de Phil Schneider hace surgir una pregunta. ¿Habrá bases secretas subterráneas que oculten vida extraterrestre y naves alienígenas? MUFON abre sus archivos para investigar. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Bases subterráneas. Al examinar los documentos del Hangar 1, empieza a surgir una posibilidad inquietante. Aunque tendemos a mirar al cielo en busca de indicios de ovnis y vida extraterrestre, tal vez
también deberíamos mirar bajo tierra. Porque en los archivos de MUFON hay datos sobre bases subterráneas que pueden estar ocultando ovnis y actividad alienígena. La historia de Phil Schneider puede sonar a ciencia ficción. Y durante 15 años guardó silencio. El contrato de Phil Schneider le prohibía hablar de su trabajo en público. Él sabía que si hablaba quebrantaría la ley y arriesgaría su propia vida. Pero creyó que debía dar a conocer esa información porque le importaba más su país que su propia vida. Los informes de MUFON revelan que en 1995, poco después de las declaraciones de Schneider, él sospecha que van tras él. Creía que agentes secretos y el gobierno querían matarlo para evitar que hablase de este tema. Una vez su coche perdió una rueda y volcó en la carretera. Phil descubrió después que alguien había cerrado una tuerca de la rueda. Y después, el 17 de enero de 1996, Phil Schneider aparece muerto en su apartamento de Oregón. El complejo del Cheyenne posteriormente se empleó como base del NORAD para detectar todos los objetos que entrasen en el espacio aéreo estadounidense. Pero aún quedan preguntas sobre lo que de verdad ocurre allí. Esa base es perfecta para controlar la actividad ovni. Tiene recursos para localizar misiles de procedencia externa y está bien dotada para detectar otras amenazas que provengan del espacio. La del monte Cheyenne es solo una de las muchas bases subterráneas conocidas. Pero los rumores y los relatos de testigos aumentan la especulación sobre la existencia de otras bases aún más secretas. Un piloto de una Cessna 172 dijo que vio que la vegetación y el suelo de la zona cercana se abría como una cremallera. Los documentos del Hangar 1 descubren más datos que sugieren que hay una red de bases subterráneas por los Estados Unidos. ¿Y hasta dónde está dispuesto a ir el gobierno para mantener ocultas esas bases y los secretos que contienen? Dentro del Hangar 1 hay documentos que sugieren que podría haber una red de bases secretas subterráneas por los Estados Unidos. Es más, el ejército estadounidense reconoce que las bases subterráneas, como la del monte Cheyenne, se crearon para defender el país en caso de una guerra catastrófica. Pero, ¿habrá también bases subterráneas ocultas al público? ¿Y son los recursos para ocultar esas bases mayores de lo que se pueda imaginar? Sobre 1972, el piloto de una Cessna 172 volaba no lejos del campo de pruebas de Aberdeen. Dijo que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia cerca de un camino de tierra. Y justo antes de aterrizar, afirmó que vio que la vegetación y el suelo de la zona cercana se abría como una cremallera. El suelo se movía y se separaba. Luego vio aparecer una especie de base subterránea, camuflada. Miró dentro y no dijo que vio platillos, pero sí que había una instalación subterránea. Es un caso sorprendente. Lo que ese piloto vio con sus propios ojos no puede negarse. ¿Se imaginan ver que el suelo se abre como una cremallera y deja a la vista una base subterránea?
Es algo que nunca olvidarás y te hará preguntarte qué será aquello. Piensen en la utilidad de tener una base subterránea secreta. Estaría totalmente a salvo de cualquier curioso. Los informes de MUFON sugieren que en esas bases subterráneas también hay una compleja red de túneles enormes que comunican varias instalaciones de todo el país. Sabemos algo por un ingeniero retirado de General Electric con décadas de experiencia. Dijo que participó en una operación subterránea en la que se remolcó un B-52 por un túnel desde la planta 42 a la base aérea de Edwards. Pero lo más interesante es que dijo que el túnel por el que iban estaba comunicado con otros 4 túneles y que 2 de esos túneles eran el doble de anchos que el suyo. Podían ponerse 2 B-52 en paralelo y aún quedaban casi 2 metros de espacio a cada lado. Eso ocurrió en 1992. Además de los enormes túneles, los documentos muestran informes sobre avanzados sistemas de transporte subterráneo que viajan a enorme velocidad. Otros informes indican que hay una red ferroviaria maglev de alta velocidad que usa no solo la levitación magnética, sino la opción reciente de extraer el aire del túnel y convertirlo en tubo al vacío, con lo cual se obtienen velocidades de más de 1000 kilómetros por hora. Un buen amigo mío, Tom Keller, investigador ufólogo, conocía a un ingeniero aeroespacial en Palmdale, California, donde Tom vive, y que trabajaba en el segundo. Allí bajaba en un ascensor hasta un túnel y luego lo llevaban a Nevada a trabajar. Y por la noche regresaba a la misma oficina como si nunca hubiese salido del segundo, California. Así que deberíamos preguntarnos por qué volamos en aviones que van a 600 y 800 kilómetros por hora, cuando podríamos no depender del clima y viajar a más de 1000 kilómetros por hora, y además hace décadas que es posible. ¿Existirá ese mundo secreto justo bajo nuestros pies? Los documentos de MUFON revelan que una posible base subterránea podría hallarse oculta bajo el Aeropuerto Internacional de Denver. El Aeropuerto Internacional de Denver es una mina para los aficionados a las conspiraciones. Hay rumores de que podría haber una base subterránea de inteligencia, un almacén alienígena, o vayan a saber qué. ¿Es posible que el Aeropuerto Internacional de Denver albergue una base subterránea ultrasecreta? En el interior del Hangar 1 hay documentos con información que dice que en los Estados Unidos hay una red de bases subterráneas comunicadas por enormes túneles y sistemas de transporte. Los informes también indican que no todas las bases están en zonas militares remotas. Una que ha suscitado bastantes rumores se dice que está oculta bajo el concurrido Aeropuerto Internacional de Denver. El Aeropuerto Internacional de Denver es un caso interesante que contiene detalles curiosos para los investigadores, con extraños protocolos de construcción para crear unas enormes instalaciones subterráneas inaccesibles. Te hace pararte a pensar si habrá algo más de lo que se ve. Me contaron una historia espeluznante sobre un hombre que cogió un ascensor para bajar al lavabo. Pulsó el botón y le pareció que estaba en el ascensor durante mucho tiempo. Al final, cuando las puertas se abrieron, llegó a un vestíbulo, con un pasillo largo. Pero no vio a nadie, ni oyó un ruido.
pero vio el letrero del cuarto de baño. Al entrar, vio unos urinarios enormes. Eran urinarios para caballeros, pero enormes, y estaban demasiado altos para que él pudiera apuntar. Así que dedujo que serían para alguien mucho más alto que un humano, y le entró el pánico. Volvió al ascensor y subió. Hay muchos rumores de que allí podría haber una base de inteligencia, o de almacenaje alienígena, o vayan a saber qué. El Aeropuerto Internacional de Denver es una mina para los aficionados a las conspiraciones. Ese aeropuerto tuvo unos sobrecostes millonarios y se acabó con años de retraso. Está en medio de la nada, no está cerca del centro de Denver, así que ¿qué sentido tiene? Hay rumores que apuntan a que ese aeropuerto internacional de Denver es una tapadera para una base subterránea que aún se está construyendo. Al parecer, a los obreros que trabajaron en su construcción solo los contrataban para un trabajo concreto. Luego los despedían y los sustituía otra persona. Así que nadie sabía bien qué se estaba haciendo allí. Yo diría que sí que oculta una base subterránea. Tenemos información de que existen 5 edificios separados comunicados por kilómetros de túneles, que fueron abandonados por problemas arquitectónicos. Esas estructuras están todas bajo tierra y son inaccesibles al personal del aeropuerto. ¿Por qué? El motivo que dieron fue que estaban contaminadas por hongos, y aún hoy son inaccesibles. Para más intriga, los documentos de MUFON también contienen teorías sobre las pinturas murales del aeropuerto, que pueden contener avisos gráficos sobre un posible futuro. Los extraños murales del Aeropuerto Internacional de Denver hacen surgir más preguntas que respuestas. Muestra la gran hecatombe de la Tercera Guerra Mundial. Se ve un tío como Darth Vader con una espada que está matando a una paloma. Y aún me pregunto qué querrá decir. Muestra alienígenas asesinos, niños abducidos. Es fácil interpretar que es un aviso de que los extraterrestres planean conquistar nuestro planeta. Ese polémico mural se ha retirado ya, pero las preguntas siguen vigentes. Si esas bases secretas subterráneas existen y ocultan pruebas sobre los ovnis y los extraterrestres, entonces puede que el relato de Phil Schneider sobre su enfrentamiento con alienígenas no sea tan disparatado. Phil Schneider baja a un pozo y se encuentra con una base subterránea bien construida y cara a cara con alienígenas. Los documentos de MUFON contienen el relato de otro testigo más, Thomas Castello, que también afirma tener pruebas sobre una base alienígena subterránea. Y al igual que la del relato de Phil Schneider, se encuentra también en Dulce, Nuevo México. Castello hizo fotos de la base subterránea. Y los informes revelan algo que puede ser aún más polémico. Una operación conjunta entre el gobierno y los extraterrestres. El enorme archivo de documentos del Hangar 1 revela datos de que puede haber una red de bases subterráneas secretas. Y que en alguna de esas instalaciones puede haber ovnis y extraterrestres. Los informes incluyen declaraciones de varios testigos oculares, además de la de Phil Schneider. Directly imperiled not to tell anybody about, so that's why I'm here telling
Un año después de la declaración de Snyder, apareció muerto en su apartamento. Aunque algunos cuestionaron lo dicho por Snyder, no es el único testigo que afirma haber estado en una base secreta subterránea situada en Dulce. En 1979, el mismo año en que Phil Snyder afirma que participa en un tiroteo subterráneo, otro empleado del gobierno, Thomas Castello, dice que también tiene información sobre la red de bases subterráneas de Dulce. Thomas Castello empezó su carrera en el ejército. En 1971 le ofrecieron un puesto de alta habilitación de seguridad en la Rand Corporation. Esta, desde la Segunda Guerra Mundial, se dedica a la creación de bases militares subterráneas. Castello continúa su relato diciendo que trabaja en una base subterránea de Dulce, Nuevo México. En 1991 se supo más sobre la expedición estadounidense a la Antártida. La operación High Jump la organizó y dirigió el almirante Richard E. Byrd, un oficial naval estadounidense famoso por sus exploraciones polares. El almirante Richard E. Byrd era piloto y explorador polar. Sirvió en la Marina más de 20 años, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, e incluso poseía la Medalla al Honor. Byrd capitanea la mayor expedición que los estadounidenses hayan hecho a la Antártida. Pero cuando la flota de la operación High Jump se acerca a la base alemana, se encuentran con algo más que nazis. Los espías soviéticos que vigilaron la operación High Jump informaron en el documento desclasificado que un ovni salió del agua en un ángulo de 45 grados y voló a tanta velocidad que salió al momento del radio de 400 kilómetros que alcanzaba el radar. Y cuando regresó se entabló una batalla. En ella hubo bajas, y cuando los americanos se retiraron, la nave hizo otro tanto. Tras 6 semanas de misión, se canceló, lo recogieron todo y regresaron a los Estados Unidos. De no haberse retirado, la opinión de los de a bordo era que aquel ovni habría hundido la flota. Los informes contienen información adicional sobre el almirante Byrd y la operación High Jump. Entre ella, informes de que el almirante habló con un periodista sudamericano sobre lo que había visto aquel día. Un periodista entrevistó al almirante Byrd, el cual le dijo que habría tenido que enfrentarse a un enemigo que podía viajar de polo a polo a una velocidad increíble. Señores, es una amarga realidad que, en caso de una nueva guerra, el territorio continental estadounidense podría ser atacado por naves que pueden volar de polo a velocidades increíbles. ¿Qué vio allí el almirante Byrd para que dijese que había una nave en forma de platillo que podía viajar de polo a una velocidad increíble? Su diario está custodiado en el Pentágono y no se permite que nadie lo vea. Al revisar ese episodio, resulta que cuando nuestra flota se acercó demasiado a esa base nazi, sufrió el ataque de un ovni. Solo podemos deducir que, por el motivo que sea, el ovni defendía esa base nazi. Desde la Segunda Guerra Mundial, hay rumores insistentes de que la Alemania nazi fue la primera nación que entabló una alianza militar con extraterrestres. De ser así, ¿pudo proporcionarles eso a los nazis armamento de vanguardia? Ahora se cree que los nazis trabajaron con tecnología de vanguardia, incluida la antigravedad, y algunos de esos recursos podían ser más avanzados que los de los estadounidenses. Hicieron todo tipo de experimentos biológicos con seres humanos, eso es bien sabido. Y también experimentos poco corrientes en el campo de la física.
algunos de ellos al parecer relacionados con los métodos de propulsión. Se habla de algo llamado Die Glocke, la campana, un artilugio que creaba una especie de campo electromagnético que al parecer podía jugar con la gravedad, con lo que es posible que pudiese levitar. No está claro si el caso del OVNI y la Antártida tienen relación con los nazis. Pero ese curioso incidente no fue el único. De hecho, es idéntico a otros avistamientos de ovnis saliendo de bases submarinas, una de las cuales se cree situada muy cerca de los Estados Unidos. Hay informes documentados que indican que hay una base submarina cerca de la isla de Santa Catalina. Sabemos que la Marina estadounidense, a mediados de la década de 1960, le encargó a un dibujante que hiciese bocetos de una hipotética instalación situada bajo el lecho marino. ¿Existe una base submarina en la costa de California? Los archivos del Hangar 1 revelan lo que puede haber oculto allí. ¿Y hay acaso también otra base secreta subterránea oculta bajo el Aeropuerto Internacional de Denver? Los archivos de MUFON revelan que puede haber bases subterráneas por todo el planeta. Entre ellas, la que según algunos dicen fue una base nazi en la Antártida. Pero algunos de los informes más extraordinarios apuntan hacia los Estados Unidos, con una supuesta base submarina justo en la costa del sur de California. Pero creyó que debía dar a conocer esa información porque le importaba más su país que su propia vida. Los informes de MUFON revelan que en 1995, poco después de las declaraciones de Snyder, él sospecha que van tras él. Creía que agentes secretos y el gobierno querían matarlo para evitar que hablase de este tema. Una vez su coche perdió una rueda y volcó en la carretera. Phil descubrió después que alguien había cerrado una tuerca de la rueda. Y después, el 17 de enero de 1996, Phil Snyder aparece muerto en su apartamento de Oregón. La causa oficial de la muerte fue un ataque, pero cuando a su exmujer le negaron el acceso al cadáver, empezó a sospechar y exigió una autopsia a fondo. Esa autopsia cambiaría sustancialmente el informe inicial. Se supo que Phil tenía enrollado en el cuello un catéter de goma. La causa oficial de la muerte se cambió a suicidio, pero muchos creen, y entre ellos la exmujer de Phil, que lo asesinaron. La calificación oficial de la muerte de Phil Snyder sigue suscitando polémica, y algunos se preguntan si su muerte tendrá relación con que afirmase que hay alienígenas en bases subterráneas. Hay muchos que dicen que no hay nada de eso, aunque el radar indica que podría haberlo habido. Phil Snyder me parece interesante. Algunas de las cosas que dijo son difíciles de creer. Pero por otra parte, a ese hombre lo asesinaron. En mi opinión, no hay duda de que lo de Phil Snyder no fue un suicidio. ¿Y por qué querrían asesinarlo? No tiene sentido a menos que sus declaraciones fuesen ciertas. Pese a las dudas sobre las declaraciones de Phil Snyder, es cierto que hay una larga historia de bases subterráneas que se remonta a mucho tiempo antes. Los medios para crear una base subterránea o bajo el lecho marino existen hace mucho tiempo. Una historia que, según dicen, se remonta a la Segunda Guerra Mundial, a la época de la Alemania nazi. Se sabe que los alemanes tenían varios búnkeres subterráneos.
Fueron los pioneros de la idea de las bases subterráneas. Y se cree que tenían un centro de investigación subterráneo en la Antártida. En los documentos del Hangar 1 figura la historia de una expedición naval estadounidense que se enfrenta a un ovni, y donde un almirante condecorado se ve obligado a batirse en retirada. Y aparece otro testigo que apoya lo declarado por Phil Schneider sobre una base alienígena bajo Dulce, Nuevo México. Los más de 70.000 expedientes que alberga el Hangar 1 se abren ahora por primera vez. Uno de ellos revela el increíble caso de Phil Schneider. Schneider dijo que había tenido un enfrentamiento violento con extraterrestres en una base subterránea secreta. En 1996, tras menos de un año de sus declaraciones, Schneider apareció muerto. ¿Es la base que él describió un caso aislado? ¿O habrá una red de bases por los Estados Unidos y el mundo entero? Los documentos de MUFON indican que la historia de las bases subterráneas se remonta a la época nazi y a la Segunda Guerra Mundial. Fueron los pioneros de la idea de las bases subterráneas. Se sabe que los alemanes tenían varios búnkeres subterráneos y se cree que tenían un centro de investigación subterráneo en la Antártida. ...1946... La Marina estadounidense prepara una expedición a los fríos hielos de la Antártida. Hay rumores de que su objetivo secreto es investigar los restos de una base nazi. La expedición se denomina Operación High Jump. La Operación High Jump es un programa de la Marina estadounidense que se organizó tras la Segunda Guerra Mundial, y en ella se utilizaron varios portaaviones, buques, pequeños aviones bimotor que se llevaron a bordo de los buques y un contingente de 6.000 hombres. Según se cuenta, fueron allí en busca de los últimos restos de las tropas nazis. La Operación High Jump también está documentada por la KGB. Con la disolución de la Unión Soviética, la KGB publicó documentos antes secretos sobre los ovnis. Cuando salieron a la luz esos documentos rusos... Los hechos se centran en torno a un empleado del gobierno estadounidense llamado Phil Schneider. I feel directly imperiled not to tell anybody about, so that's why I'm here telling. In doing so, I am breaking my security oaths. I am also guilty of breaking major federal law. How long I'll be able to do this, anybody's guess. Phil Schneider era geólogo e ingeniero de estructuras. Trabajó en muchas DUMBS, bases militares subterráneas. En 1979 a Schneider lo asignaron a la construcción de una de esas bases para el gobierno en la zona sur de Dulce, cerca de la base aérea de Kirtland. Mientras excavaban en el terreno, las brocas se rompían sin cesar, como si chocasen contra material reforzado. Al final, Schneider bajó al pozo para investigar. Cuando Phil bajó al pozo, dice que se encontró en una estructura subterránea preexistente. Tal y como dijo, lo bajaron en una jaula. We found ourselves amidst a large cavern that was already full of outer space aliens, otherwise known as large graves.
Imagínenselo. Phil Schneider baja a un pozo y se encuentra en una estructura subterránea bien construida y cara a cara con alienígenas. ¿Qué harían ustedes? Por instinto cogió su pistola. Llevaba una Walter PPK y disparó. Killed a couple of these things, and at that time there was several other groups of people down there. It's about 30 people total. Schneider continúa diciendo que se ve en medio de un tiroteo. 30 to almost 40 more came down there, and they all got killed. Schneider dice que los extraterrestres agitaron la mano sobre su pecho y emitieron una especie de rayo láser, y que él salió despedido, le atravesó la mano extendida y le abrió el pecho. I got shot basically here, and their kind of weapon wasn't really a gun-like thing. It burned a hole in me and split my ribs apart. Un soldado apareció de pronto y sacrificó su vida al arrastrar a Phil hasta una jaula que lo subió a la superficie. ¿Se lo imaginan? Un tiroteo bajo tierra entre alienígenas y soldados humanos, y allí estaba Phil Schneider, un ingeniero atrapado en medio, y tiene las cicatrices que lo prueban. La historia de Phil Schneider hace surgir una pregunta. ¿Habrá bases secretas subterráneas que oculten vida extraterrestre y naves alienígenas? MUFON abre sus archivos para investigar. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Bases subterráneas. Al examinar los documentos del Hangar 1, empieza a surgir una posibilidad inquietante. Aunque tendemos a mirar al cielo en busca de indicios de ovnis y vida extraterrestre, tal vez también deberíamos mirar bajo tierra. Porque en los archivos de MUFON hay datos sobre bases subterráneas que pueden estar ocultando ovnis y actividad alienígena. La historia de Phil Schneider puede sonar a ciencia ficción. Y durante 15 años guardó silencio. El contrato de Phil Schneider le prohibía hablar de su trabajo en público. Él sabía que si hablaba quebrantaría la ley y arriesgaría su propia vida. Hay varios informes bien documentados que indican que puede haber una base submarina cerca de la isla de Santa Catalina. Sabemos que la Marina estadounidense, a mediados de la década de 1960, le encargó a un dibujante que hiciese bocetos de una hipotética instalación situada bajo el lecho marino. No sabemos si se construyó o no, pero lo curioso es que no lo veían como un proyecto descabellado. El coste entraba dentro de sus medios. Era algo factible. Para tener una base submarina permanente y secreta, solo hay 2 dificultades: conseguir oxígeno y energía. Y lo del oxígeno no sería difícil. Sabemos cómo extraerlo del agua, se lleva haciendo desde hace 50 años. Así pueden estar los submarinos nucleares sin emerger durante meses. El otro factor es la energía. Pero con una pequeña fuente de energía atómica, solucionado. O también se resuelve si puedes conseguir energía geotérmica de la Tierra.
Hay informes de submarinistas y gente que en la costa de la isla de Santa Catalina han visto salir platillos voladores del mar, quedar suspendidos durante 60 segundos y luego echar a volar a gran velocidad. Hay testigos que vieron salir una nave del mar que se quedó parada sobre el agua, luego lanzó varios platillos voladores pequeños y unos 60 segundos después la nave se sumergió. Y hay un largo historial de avistamientos OVNI en la zona de Santa Catalina. Los hay desde hace años. Un testigo dijo que iba en coche por la costa cuando vio un objeto grande, luminoso y cilíndrico. Lo observó y de repente se zambulló en picado en el agua. No hizo ningún ruido, ni una salpicadura. Y mientras se sumergía dejó una estela verde luminiscente. Misteriosos avistamientos ovni siguen alimentando los rumores de una base submarina cerca de la isla. Pero algunas bases subterráneas no son ningún secreto. Aunque su propósito puede no estar tan claro. La base subterránea estadounidense más conocida está dentro del Monte Cheyenne, en Wyoming. El complejo del Monte Cheyenne es un búnker nuclear creado durante la Guerra Fría. Se excavó en una montaña granítica. Se diseñó para aguantar una explosión nuclear de 30 megatones y ocupa más de 20.000 metros cuadrados dentro de la montaña. Al llegar al Monte Cheyenne, lo primero que ves es una carretera larga. Siguiendo por ella llegas a una puerta muy gruesa de acero, con placas de blindaje incrustadas en ella, y goznes de acero reforzado que podrían aguantar un impacto atómico directo sobre la propia montaña. Por muchísimas fuentes sabemos que es descomunal y tiene una infraestructura propia. Las cámaras principales crean una retícula rectangular con varios edificios, cada uno de 3 plantas, que a su vez están comunicados por enormes túneles. Sé que pueden mantener una pequeña ciudad durante unos meses. Unas 300 personas pueden vivir allí durante 3 meses. El complejo del Cheyenne se construyó en un principio para ser uno de varios búnkeres subterráneos que asegurase el funcionamiento del país en caso de una catástrofe nuclear. Justo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense proyectó y desarrolló varias bases subterráneas importantes en prevención de un ataque nuclear. El complejo del Cheyenne posteriormente se empleó como base del NORAD, para detectar todos los objetos que entrasen en el espacio aéreo estadounidense. Pero aún quedan preguntas sobre lo que de verdad ocurre allí. Esa base es perfecta para controlar la actividad OVNI, tiene recursos para localizar misiles de procedencia externa y está bien dotada para detectar otras amenazas que provengan del espacio. La del Monte Cheyenne es solo una de las muchas bases subterráneas conocidas. Pero los rumores y los relatos de testigos aumentan la especulación sobre la existencia de otras bases aún más secretas. Un piloto de una Cessna 172 dijo que vio que la vegetación y el suelo de la zona cercana se abría como una cremallera. Los documentos del Hangar 1 descubren más datos que sugieren que hay una red de bases subterráneas por los Estados Unidos. ¿Y hasta dónde está dispuesto a ir el gobierno para mantener ocultas esas bases y los secretos que contienen? Dentro del Hangar 1 hay documentos que sugieren que podría haber una red de bases secretas subterráneas por los Estados Unidos. Es más, el ejército estadounidense reconoce que las bases subterráneas, como la del Monte Cheyenne, se crearon para defender el país en caso de una guerra catastrófica.
Pero, ¿habrá también bases subterráneas ocultas al público? ¿Y son los recursos para ocultar esas bases mayores de lo que se pueda imaginar? Sobre 1972, el piloto de una Cessna 172 volaba no lejos del campo de pruebas de Aberdeen. Dijo que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia cerca de un camino de tierra. Y justo antes de aterrizar, afirmó que vio que la vegetación y el suelo de la zona cercana se abría como una cremallera. El suelo se movía y se separaba. Luego vio aparecer una especie de base subterránea, camuflada. Miró dentro y no dijo que vio platillos, pero sí que había una instalación subterránea. Es un caso sorprendente. Lo que ese piloto vio con sus propios ojos no puede negarse. ¿Se imaginan ver que el suelo se abre como una cremallera y deja a la vista una base subterránea? Es algo que nunca olvidarás y te hará preguntarte qué será aquello. Piensen en la utilidad de tener una base subterránea secreta. Estaría totalmente a salvo de cualquier curioso. Los informes de MUFON sugieren que en esas bases subterráneas también hay una compleja red de túneles enormes que comunican varias instalaciones de todo el país. Sabemos algo por un ingeniero retirado de General Electric con décadas de experiencia. Dijo que participó en una operación subterránea en la que se remolcó un B-52 por un túnel desde la planta 42 a la base aérea de Edwards. Pero lo más interesante es que dijo que el túnel por el que iban estaba comunicado con otros 4 túneles y que 2 de esos túneles eran el doble de anchos que el suyo. Podían ponerse 2 B-52 en paralelo y aún quedaban casi 2 metros de espacio a cada lado. Eso ocurrió en 1992. Además de los enormes túneles, los documentos muestran informes sobre avanzados sistemas de transporte subterráneo que viajan a enorme velocidad. Otros informes indican que hay una red ferroviaria maglev de alta velocidad que usa no solo la levitación magnética, sino la opción reciente de extraer el aire del túnel y convertirlo en tubo al vacío, con lo cual se obtienen velocidades de más de 1000 kilómetros por hora. Un buen amigo mío, Tom Keller, investigador ufólogo, conocía a un ingeniero aeroespacial en Palmdale, California, donde Tom vive, y que trabajaba en el segundo. Allí bajaba en un ascensor hasta un túnel y luego lo llevaban a Nevada a trabajar. Y por la noche regresaba a la misma oficina como si nunca hubiese salido del segundo, California. Así que deberíamos preguntarnos por qué volamos en aviones que van a 600 y 800 kilómetros por hora, cuando podríamos no depender del clima y viajar a más de 1000 kilómetros por hora, y además hace décadas que es posible. ¿Existirá ese mundo secreto justo bajo nuestros pies? Los documentos de MUFON revelan que una posible base subterránea podría hallarse oculta bajo el Aeropuerto Internacional de Denver. El Aeropuerto Internacional de Denver es una mina para los aficionados a las conspiraciones. Hay rumores de que podría haber una base subterránea de inteligencia, un almacén alienígena, o vayan a saber qué. ¿Es posible que el Aeropuerto Internacional de Denver albergue una base subterránea ultrasecreta? En el interior del Hangar 1 hay documentos con información que dice que en los Estados Unidos hay una red de bases subterráneas comunicadas por enormes túneles y sistemas de transporte.
Los informes también indican que no todas las bases están en zonas militares remotas. Una vez su coche perdió una rueda y volcó en la carretera. Phil descubrió después que alguien había cerrado una tuerca de la rueda. Y después, el 17 de enero de 1996, Phil Schneider aparece muerto en su apartamento de Oregón. La causa oficial de la muerte fue un ataque, pero cuando a su exmujer le negaron el acceso al cadáver, empezó a sospechar y exigió una autopsia a fondo. Esa autopsia cambiaría sustancialmente el informe inicial. Se supo que Phil tenía enrollado en el cuello un catéter de goma. La causa oficial de la muerte se cambió a suicidio, pero muchos creen, y entre ellos la exmujer de Phil, que lo asesinaron. La calificación oficial de la muerte de Phil Schneider sigue suscitando polémica, y algunos se preguntan si su muerte tendrá relación con que afirmase que hay alienígenas en bases subterráneas. Hay muchos que dicen que no hay nada de eso, aunque el radar indica que podría haberlo habido. Phil Schneider me parece interesante. Algunas de las cosas que dijo son difíciles de creer. Pero por otra parte, a ese hombre lo asesinaron. En mi opinión, no hay duda de que lo de Phil Schneider no fue un suicidio. ¿Y por qué querrían asesinarlo? No tiene sentido a menos que sus declaraciones fuesen ciertas. Pese a las dudas sobre las declaraciones de Phil Schneider, es cierto que hay una larga historia de bases subterráneas que se remonta a mucho tiempo antes. Los medios para crear una base subterránea o bajo el lecho marino existen hace mucho tiempo. Una historia... Los hechos se centran en torno a un empleado del gobierno estadounidense llamado Phil Schneider. I feel directly imperiled not to tell anybody about, so that's why I'm here telling. In doing so, I'm breaking my security oaths. I am also guilty of breaking major federal law. How long I'll be able to do this is anybody's guess. Phil Schneider era geólogo e ingeniero de estructuras. Trabajó en muchas DUMBS, bases militares subterráneas. En 1979 a Schneider lo asignaron a la construcción de una de esas bases para el gobierno en la zona sur de Dulce, cerca de la base aérea de Kirtland. Mientras excavaban en el terreno, las brocas se rompían sin cesar, como si chocasen contra material reforzado. Al final, Schneider bajó al pozo para investigar. Cuando Phil bajó al pozo, dice que se encontró en una estructura subterránea preexistente. Tal y como dijo, lo bajaron en una jaula. We found ourselves amidst a large cavern that was already full of outer space aliens, otherwise known as large. Con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Bases subterráneas.
Al examinar los documentos del Hangar 1, empieza a surgir una posibilidad inquietante. Aunque tendemos a mirar al cielo en busca de indicios de ovnis y vida extraterrestre, tal vez también deberíamos mirar bajo tierra. Porque en los archivos de MUFON hay datos sobre bases subterráneas que pueden estar ocultando ovnis y actividad alienígena. La historia de Phil Schneider puede sonar a ciencia ficción. Y durante 15 años guardó silencio. El contrato de Phil Schneider le prohibía hablar de su trabajo en público. Él sabía que si hablaba quebrantaría la ley y arriesgaría su propia vida. Pero creyó que debía dar a conocer esa información porque le importaba más su país que su propia vida. Los informes de MUFON revelan que en 1995, poco después de las declaraciones de Schneider, él sospecha que van tras él. Creía que agentes secretos y el gobierno querían matarlo para evitar que hablase de este tema. Que según dicen, se remonta a la Segunda Guerra Mundial, a la época de la Alemania nazi. Se sabe que los alemanes tenían varios búnkeres subterráneos. Fueron los pioneros de la idea de las bases subterráneas. Y se cree que tenían un centro de investigación subterráneo en la Antártida. En los documentos del Hangar 1 figura la historia de una expedición naval estadounidense que se enfrenta a un ovni, y donde un almirante condecorado se ve obligado a batirse en retirada. Y aparece otro testigo que apoya lo declarado por Phil Schneider sobre una base alienígena bajo Dulce, Nuevo México. Los más de 70.000 expedientes que alberga el Hangar 1 se abren ahora por primera vez. Uno de ellos revela el increíble caso de Phil Schneider. Schneider dijo que había tenido un enfrentamiento violento con extraterrestres en una base subterránea secreta. En 1996, tras menos de un año de sus declaraciones, Schneider apareció muerto. ¿Es la base que él describió un caso aislado? ¿O habrá una red de bases por los Estados Unidos y el mundo entero? Los documentos de MUFON indican que la historia de las bases subterráneas se remonta a la época nazi y a la Segunda Guerra Mundial. Fueron los pioneros de la idea de las bases subterráneas. Se sabe que los alemanes tenían varios búnkeres subterráneos y se cree que tenían un centro de investigación subterráneo en la Antártida. ...1946... La Marina estadounidense prepara una expedición a los fríos... Imagínenselo. Phil Schneider baja a un pozo y se encuentra en una estructura subterránea bien construida y cara a cara con alienígenas. ¿Qué harían ustedes? Por instinto cogió su pistola. Llevaba una Walter PPK y disparó. Schneider continúa diciendo que se ve en medio de un tiroteo. Schneider dice que los extraterrestres agitaron la mano sobre su pecho y emitieron una especie de rayo láser. Y que él salió despedido. Le atravesó la mano extendida y le abrió el pecho. I got shot basically here, and their kind of weapon wasn't really a gun-like thing. It burned a hole in me and it split my ribs apart.
Un soldado apareció de pronto y sacrificó su vida al arrastrar a Phil hasta una jaula que lo subió a la superficie. ¿Se lo imaginan? Un tiroteo bajo tierra entre alienígenas y soldados humanos, y allí estaba Phil Schneider, un ingeniero atrapado en medio, y tiene las cicatrices que lo prueban. La historia de Phil Schneider hace surgir una pregunta. ¿Habrá bases secretas subterráneas que oculten vida extraterrestre y naves alienígenas? MUFON abre sus archivos para investigar. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación